muerte en el círculo íntimo de Joaquín El Chapo Guzmán reconfiguró el mapa criminal de México. Entre 2004 y 2017, ejecuciones y operativos militares que eliminaron a sus aliados, familiares y operadores desataron guerras que dejaron decenas de miles de muertos, fragmentaron organizaciones enteras y dieron origen a nuevos cárteles, incluyendo el CJNG, hoy la organización criminal más peligrosa del hemisferio. ¿Qué pasó realmente con los hombres que movían los hilos del cártel de Sinaloa? Hoy te contamos la historia que pocos se atreven a contar. Cómo murieron los hombres más importantes del Chapo. Quédate hasta el final, porque la última muerte de esta lista es la más inesperada de todas. Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. El insulto que desató 10,000 muertes. Nacido el 20 de julio de 1975 en Guamuchilito, Navolato, Sinaloa, Rodolfo era el menor de la familia Carrillo Fuentes, sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, y operaba como jefe negociador del cártel de Juárez bajo su hermano Vicente el Viceroy. Tras la muerte del legendario Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en 1997, durante una liposucción que se convirtió en una de las muertes más extrañas del narco mexicano, Rodolfo se convirtió en el hombre de la diplomacia entre cárteles. Manejaba el dinero, las relaciones y los acuerdos de tránsito con una frialdad calculada. Era el tipo de hombre al que nadie quería tener de enemigo, precisamente porque nunca parecía enojado, pero guardaba una hostilidad silenciosa hacia el Chapo y se oponía ferozmente a su proyecto de una federación unificada que pusiera a Sinaloa por encima de todos. Para Rodolfo, el Chapo era un advenedizo de la sierra que había tenido suerte. Para el Chapo, Rodolfo era un obstáculo. La escena que selló su destino fue relatada por Jesús Reinaldo Zambada el Rey en el Tribunal Federal de Brooklyn el 19 de noviembre de 2018, ante un jurado de 12 personas. En una cumbre de paz organizada por el Mayo Zambada en Culiacán durante 2004, el Chapo extendió la mano a Rodolfo diciendo: «Hasta luego, amigo». Rodolfo lo dejó con la mano extendida y se fue, sin decir una sola palabra. Chapo estaba muy enojado, testificó el Rey. Dijo que lo iba a matar. El Chapo pidió permiso a El Mayo para ejecutarlo, y lo obtuvo. El 11 de septiembre de 2004, aproximadamente a las 16:00 horas, Rodolfo salía del cine Plaza Cinépolis en Culiacán con su esposa Giovanna Quevedo Gastelum y sus 2 hijos pequeños. Un comando de sicarios de los negros, el brazo armado del cártel de Sinaloa, los emboscó en el estacionamiento desde múltiples ángulos simultáneos. Dispararon más de 500 balas con AK-47. Murieron Rodolfo, Giovanna y un cuidacoches. Sus 2 hijos sobrevivieron. En la persecución posterior, 5 sicarios fueron abatidos cerca del seminario. Rodolfo y Giovanna fueron enterrados juntos en un féretro matrimonial de caoba. Sus hijos quedaron huérfanos de padre y madre en el estacionamiento de un cine en Culiacán, en una tarde de septiembre, ante los ojos de los cuidacoches del lugar. Esto es lo que nadie calcula cuando cuenta esta historia. El asesinato de Rodolfo destruyó definitivamente la alianza Sinaloa-Juárez e inició una guerra que duró más de 8 años y cobró aproximadamente 10,000 vidas, convirtiendo a Ciudad Juárez en la capital mundial del homicidio entre 2008 y 2012. Las cifras de la Fiscalía de Chihuahua registraron un promedio de 10 ejecuciones diarias en los peores meses de 2010. 10,000 personas muertas por un apretón de manos que no se dio. Y la venganza llegó 3 meses después. Arturo Guzmán Loera, el Pollo. La represalia de Vicente Carrillo Fuentes llegó el 31 de diciembre de 2004, Nochevieja, al Ceferezo número 1, el altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Arturo Guzmán Loera, hermano menor del Chapo y apodado El Pollo, conversaba con su abogado en el área de locutorios cuando el interno José Ramírez Villanueva sacó una pistola 9 mm previamente oculta en un baño cercano y le disparó 7 veces en tórax, abdomen y médula espinal. La muerte fue instantánea, en el penal más custodiado del país, el primer día del año. Arturo no era un subordinado menor.
Cuando el Chapo fue arrestado en Guatemala en 1993, el Pollo asumió el control operativo del ala Guzmán del Cártel de Sinaloa con respaldo de Arturo Beltrán Leiva. Funcionó como jefe de logística, responsable de producción, transporte y distribución durante casi 8 años. Reclutaba enganchadores, cuya función era sobornar comandantes militares y de la PGR. Según testimonios ministeriales, llegó a controlar simultáneamente a funcionarios en 12 estados. Se le acusó de diseñar un narcotúnel de 60 metros entre Tijuana y San Isidro, California. Participó activamente en la fuga del Chapo de Puente Grande el 19 de enero de 2001, coordinando la logística exterior mientras su hermano salía en un carrito de lavandería, y fue arrestado en la Ciudad de México en agosto de ese mismo año. Ahora viene el detalle que casi nadie conoce. El Chapo ideó un plan de rescate cinematográfico que fue revelado por Vicente Zambada Niebla en el juicio de Brooklyn. Un helicóptero Bell Ranger 407 sobrevolaría el patio del penal y bajaría una cápsula de acero blindado mediante cables. Altavoces anunciarían que la cápsula contenía una bomba para disuadir a los guardias de disparar. El piloto personal del Chapo, conocido como El Tinieblo, reclutado en Miami por $25,000 mensuales, consideró el plan disparatado. Nunca se negó directamente. El plan nunca se ejecutó. Arturo fue ejecutado antes de que llegara el helicóptero. Damaso López Serrano Minilic reveló en entrevista con Anabel Hernández que la muerte de Arturo devastó a Iván Archibaldo Guzmán. No pasó una sola noche sin llorar, sollozando. En esa prisión habían matado a su tío, así que temía que lo mataran a él. Los restos de Arturo fueron trasladados a Culiacán e inhumados en un mausoleo de $1.2 millones en Jardines de Lumaya, con aire acondicionado, vigilancia y múltiples habitaciones. Ramírez Villanueva fue sentenciado a 37 años y 7 meses de prisión. El asesino del hermano del hombre más buscado de México durmió en el mismo sistema que intentó protegerlo. Y el Chapo, desde su propio encierro en Puente Grande, recibió la noticia de que su hermano había muerto en la misma clase de celda que él había logrado abandonar. Nochevieja de 2004. Un año nuevo que comenzó con un funeral. Julio César Beltrán Quintero, el Julión. El primo demasiado ambicioso. Julio César Beltrán Quintero era primo hermano, no hermano de los Beltrán Leiva, hijo de Manuel Beltrán Arredondo y Rosa Emma Quintero. Su ambición lo hizo peligroso. Quería crear una nueva generación de capos, considerando obsoletos a los líderes establecidos. Un error de cálculo fatal en un mundo donde la ambición no autorizada tiene un precio fijo. El 13 de julio de 2005, en una avenida principal de Culiacán, un comando lo emboscó y disparó más de 300 balas. Murieron también 4 policías estatales asignados a proteger a su madre. Llevaba consigo una identificación falsa como Ricardo León Beltrán, de la Asociación Ganadera de Tamazula. Hay 2 versiones sobre quién lo eliminó. El rey Zambada testificó en Brooklyn que el Chapo lo ordenó por desobedecer instrucciones directas. Pero documentos del caso federal 1.12 CR000 C184 RSTL señalan que la orden la dio Arturo Beltrán Leiva, quien lo mandó ejecutar después de descubrir que Julio había desviado un cargamento de polvo blanco colombiano que debía entregar a la organización. Quedarse con mercancía ajena en este negocio tiene un nombre: suicidio con demora. Para entender la magnitud de lo que esta familia vivió, hay que conocer la historia completa. La tragedia de los Beltrán Quintero es una de las más brutales de la crónica narco. Entre 2000 y 2009 fueron eliminados sucesivamente Adolfo en mayo de 2004, Julio en julio de 2005, el padre Manuel en noviembre de 2007, la hermana Claudia Judith en 2008 y el tío Rafael en mayo de 2009. La madre Rosa Emma fue secuestrada durante 9 meses en el año 2000 con un rescate exigido de $100 millones y 50 kilos de polvo blanco. Una familia entera consumida, nombre por nombre, año tras año. Y justo mientras Julio caía, se acercaba el evento que partiría en 2 la historia del narco mexicano. Edgar Guzmán López, el Moreno.
Edgar Guzmán López nació el 31 de mayo de 1986 en Culiacán. Era el hijo que el Chapo estaba preparando como heredero. Graduado del TEC de Monterrey con promedio de 8.2, padre de familia, apenas iniciando su incursión en el negocio del narcotráfico. Tenía 22 años cuando la muerte lo alcanzó. El 8 de mayo de 2008, aproximadamente a las 21:00 horas, 2 días antes del Día de las Madres, Edgar estaba en el estacionamiento del City Club en Desarrollo Urbano Tres Ríos, la zona comercial más exclusiva de Culiacán. Un comando de entre 15 y 20 sicarios descendió de sus vehículos y abrió fuego con AK-47, granadas y una bazuca cuyo impacto quedó marcado en el muro del estacionamiento. Se dispararon más de 500 cartuchos en menos de 3 minutos. El cuerpo de Edgar quedó irreconocible. También murieron su primo César Ariel Loera y Arturo Mesa Cázares, hijo de la emperatriz Blanca Margarita Cázares Salazar, lavadora de dinero de El Mayo. Aquí viene lo que ningún documental cuenta. La versión inicial culpó a los Beltrán Leiva como represalia por eventos previos. Pero Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo y Dámaso López Serrano Minilic revelaron en documentos que sirvieron de base al libro El traidor de Anabel Hernández una verdad mucho más oscura. El ataque fue montado por la célula armada de Gonzalo Insunza Macho Prieto, el brazo armado de El Mayo Zambada. Inteligencia indicaba que miembros de Arturo Beltrán Leiva estarían esa noche en ese centro comercial. Se emitió la orden de que nadie del cártel saliera de casa esa noche. Edgar salió sin radio y sin escoltas. Cuando verificaron si alguno de los suyos estaba en el lugar, todos confirmaron negativo. Un sicario gritó, «¡Es ese!», señalando el vehículo de Edgar, y todos abrieron fuego. Fuego, amigo. Un error que nadie reconoció oficialmente. Las reacciones del Chapo se contradicen dramáticamente según la fuente. El Vicentillo dijo que su respuesta fue escueta. Ni modo. Todo ese grupo siguió trabajando. Minilic escribió que al saber que el ataque había sido autorizado por la familia Zambada, el Chapo dio la orden de atacar y acabar con todo lo relacionado con ellos. Una furia que fue contenida. Pero también hay registro de que, en prisión, alguien le preguntó por Edgar y respondió, «Hoy no voy a hablar de mi hijo, lo lloro». Lo que sí ocurrió es legendario. El Chapo ordenó comprar todas las rosas disponibles en Culiacán, aproximadamente 50,000, para el funeral del 9 de mayo. Las flores cubrieron el féretro, la capilla y el cementerio. Porque el funeral consumió todas las flores un día antes del Día de las Madres. Ninguna madre en Culiacán recibió rosas ese año. Lupillo Rivera lo inmortalizó en 50,000 rosas. Pero la historia que no entra en los corridos es que ese error de fuego amigo nunca se castigó, y que los hermanos menores de Edgar, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los Chapitos, heredaron el poder y construyeron el mayor imperio de metanfea en la historia, con 11 laboratorios produciendo hasta 2,260 kilos mensuales. La muerte de Edgar no debilitó al cártel de Sinaloa, lo transformó en algo más peligroso. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Marcos Arturo Beltrán Leiva, nacido el 27 de septiembre de 1961 en La Palma, Badiraguato, fue junto al Chapo y el Mayo uno de los hombres que traficó aproximadamente 200 toneladas métricas de polvo blanco y generó cerca de $5,800 millones en ganancias, según estimaciones de la DEA. Apodado El Barbas, el jefe de jefes y la muerte, comenzó como escolta de Amado Carrillo Fuentes. Construyó un imperio de corrupción que incluía pagos al zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano de $450,000 mensuales, penetración de Siedo, PGR, AFI e Interpol México, y aproximadamente $50 millones pagados al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, según el testimonio que sacudió el juicio del Chapo. Tras la ruptura con el Chapo en 2008, cuando Arturo acusó a Guzmán de haber entregado a su hermano Alfredo a las autoridades, se convirtió en el enemigo más peligroso del cártel que lo había formado. Se alió con los Zetas y el cártel del Golfo. Colocó narcomantas dirigidas directamente al presidente Calderón. Le pedimos que abra los ojos y se dé cuenta de la clase de personas que tiene.
Genaro García Luna tiene arreglos con el cártel de Sinaloa. Los homicidios nacionales saltaron de 8.867 en 2007 a 14.006 en 2008. Arturo Beltrán Leiva no era un capo más, era una catástrofe en movimiento. Su caída comenzó el 11 de diciembre de 2009 cuando la Marina localizó una extravagante fiesta de Navidad y bautizo en Aguatepec, Morelos. Arturo había contratado al cantante Ramón Ayala, a los cadetes de Linares y a más de 20 prostitutas. Hubo un tiroteo, 3 sicarios muertos, 11 detenidos, Ramón Ayala arrestado, pero Arturo escapó. Un cable diplomático estadounidense reveló que la inteligencia fue ofrecida primero al ejército, que no actuó por aversión al riesgo. Entonces contactaron a la Marina, y la Marina actuó. 5 días después, el 16 de diciembre de 2009, aproximadamente a las 17:15, 200 infantes de Marina con 2 helicópteros 1000 Mi-17 y 2 tanquetas rodearon el condominio Altitude en Cuernavaca. Arturo estaba en el departamento 201. Sus hombres respondieron con fuego intenso y aproximadamente 20 granadas de fragmentación. La batalla duró entre 90 minutos y 4 horas. Al ser acorralado, Arturo abrió fuego personalmente y lanzó granadas. Murió acribillado. 3 de sus pistoleros cayeron. 1 se suicidó lanzándose desde un balcón. 6 fueron detenidos. El único marine muerto fue Melquisedec Ángulo Córdoba, 30 años, tercer maestre de Fuerzas Especiales, herido por una granada durante el operativo. Lo que siguió fue una de las páginas más oscuras de toda esta guerra. El 21 de diciembre, Angulo recibió honores máximos en Tabasco. La secretaria de Marina entregó la bandera a su madre, Irma Córdoba Palma. Había dado su vida cumpliendo órdenes. El Estado le rindió honores. Y horas después de la ceremonia, en la madrugada del 22 de diciembre, un comando de más de 12 sicarios irrumpió en la casa familiar en Paraíso, Tabasco. Asesinaron a su madre Irma, de 64 años, quien acababa de recibir la bandera, su hermana Jolida Bey, de 22, su hermano Benito, de 28, y su tía Josefa, de 46. La hermana Miraldeli sobrevivió gravemente herida. El mensaje era inequívoco. Matar al héroe tiene consecuencias para quienes lo amaron. El analista Jorge Chabad lo resumió así: es para intimidar no solo al gobierno, sino a la carne y sangre de cualquier soldado que se atreva a hacer su trabajo. La fotografía más infame de la guerra contra el narco fue el cuerpo de Arturo con los pantalones bajados, la camisa enrollada, cubierto de billetes de dólares y pesos ensangrentados dispuestos en hileras desde el cuello hasta las rodillas, con un rosario colocado encima. Trabajadores forenses de Morelos testificaron que cuando llegaron, el cuerpo ya estaba así. La Marina negó cualquier participación en la escena. Nadie fue procesado por ello. La muerte de Arturo fragmentó su organización en más de 10 grupos. Los Pelones, La Mano con Ojos, Cártel Independiente de Acapulco, Guerreros Unidos, Los Mazatlecos. Cada uno terminó siendo más brutal que el anterior. Su mausoleo en Jardines del Humaya costó $650,000 e incluye Wi-Fi, televisión satelital y cocina. Nacho Coronel Villarreal, el rey del cristal que gestó al CJCNG. Ignacio Coronel Villarreal, nacido el 1 de febrero de 1954 en Canelas, Durango, era uno de los 4 líderes principales del cártel de Sinaloa junto al Chapo, el Mayo y el Azul. Conocido como el Rey del Cristal, dominaba la producción de metanfea en México con laboratorios capaces de producir toneladas anuales. Su plaza era Jalisco, Colima, Nayarit y partes de Michoacán, controlando la ruta del Pacífico para el tráfico de polvo blanco desde Colombia. Hay un dato que pocos conocen. Su sobrina Emma Coronel Aispuro se casó con el Chapo el 2 de julio de 2007, el día en que ella cumplió 18 años. El negocio y la familia, fundidos en una sola estructura. Su deterioro comenzó el 3 de abril de 2010, cuando 30 pistoleros de los Zetas secuestraron y quitaron la vida a su hijo Alejandro Coronel, de 16 años, en Bahía de Banderas, Nayarit. Coronel envió a más de 100 hombres en represalia y secuestró 14 personas.
La depresión resultante lo llevó a sesiones frecuentes de fisioterapia que, irónicamente, lo hicieron predecible. En un episodio que revela cómo se construye reputación en este mundo, Coronel secuestró a la esposa de Héctor Beltrán Leiva, en plena guerra abierta entre organizaciones, y la devolvió ilesa con una nota. Te la entrego sana y salva para que veas que para nosotros la familia es sagrada. El gesto no era compasión, era poder demostrado. El 29 de julio de 2010, a las 13:00 horas, 150 soldados de élite del ejército desplegados por aire y tierra llegaron a Paseo de los Parques 1464, en la exclusiva Colinas de San Javier, Zapopan, Jalisco. Coronel estaba recibiendo un masaje de una fisioterapeuta. No tenía escolta armada, algo inusual para un capo de su nivel, y portaba únicamente una pistola sin cargadores adicionales. Al escuchar a los soldados, rompió un ventanal e intentó huir por el jardín. Al ver a sus acompañantes capturados, retrocedió, se atrincheró y abrió fuego. Mató a un soldado y hirió a otro antes de caer abatido con al menos 6 impactos en hombro, brazo, muslo, cuello, abdomen y tórax. La periodista Anabel Hernández cuestionó si el muerto era realmente Nacho Coronel. Las huellas dactilares coincidían con un tal Dagoberto Rodríguez Jiménez, 10 años más joven. Las autoridades explicaron que Coronel fue detenido en 1993 bajo ese nombre falso. Una fuente cercana ofreció otra versión a proceso. Él no mató a nadie. Las órdenes del ejército eran precisas: destruir al enemigo, no capturarlo. Para justificar su muerte le pusieron una pistola en la mano y jalaron el gatillo. La verdad oficial y la versión extraoficial nunca convergieron. Pero la consecuencia más trascendente de su muerte no fue ningún titular de periódico. Fue lo que nació de su ausencia. Tras su eliminación y la captura previa de Óscar Nava Valencia el Lobo, la estructura criminal que operaba bajo su paraguas en Jalisco se fracturó. 2 facciones emergieron: la Resistencia y los Torcidos, estos últimos liderados por el expolicía Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Los Torcidos ganaron la guerra interna y se rebautizaron como Cártel Jalisco Nueva Generación. Inicialmente operaron para el Cártel de Sinaloa. Luego se independizaron. Luego se convirtieron en su mayor rival. Hoy están presentes en casi todos los estados mexicanos y en al menos 36 países. Un cártel que existe porque Nacho Coronel murió, y cuyo fundador tomó el vacío que Coronel dejó como trampolín para construir el imperio criminal más peligroso del hemisferio. Le decomisaron a Coronel un laptop con nombres, teléfonos y direcciones de al menos 25 jefes policiales de distintos municipios de Jalisco que recibían pagos mensuales. Una nómina de corrupción entera, guardada en un solo dispositivo. También encontraron evidencia de laboratorios de metanfetamina capaces de producir entre 3 y 5 toneladas anuales. El hombre que construyó esa infraestructura murió en calzoncillos en un jardín de Zapopan, pero su legado sobrevivió en la organización que nació de su ausencia. El CJNG de El Mencho ha ejecutado atentados con drones armados, enfrentado al ejército con vehículos blindados artesanales y colocado narcobloqueos en simultáneo en múltiples ciudades. Todo eso creció desde el vacío que Nacho Coronel dejó el 29 de julio de 2010. Manuel Alejandro Aponte Gómez, el Bravo. Nacido el 10 de diciembre de 1974 en Chilpancingo, Guerrero, Aponte ingresó al Heroico Colegio Militar en 1993, se graduó en 1996 y fue entrenado en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, la unidad más élite del ejército mexicano. Alcanzó el grado de teniente de infantería. Entre 2001 y 2003 fue asignado a la 7ª Compañía de Infantería no encuadrada en Badiraguato, el pueblo natal del Chapo, donde estableció contacto con el cártel. Desertó en mayo de 2004, llevándose consigo el entrenamiento y los protocolos del ejército que luego utilizó contra él. Descrito por primera vez públicamente por el legendario periodista Jesús Blancornelas de Z Tijuana en 2004. Cara redonda, nariz pequeña, labios delgados, no parece criminal.
El Bravo se convirtió en jefe de seguridad y brazo operativo del Chapo. Creó y entrenó a los halcones, grupos de sicarios equipados con bazucas, morteros y lanzagranadas, diseñados específicamente para contrarrestar a los Zetas y la línea. La diferencia clave era la metodología. Donde otros cárteles improvisaban, los halcones operaban con estructura militar, puntos de observación, comunicaciones encriptadas, rutas de exfiltración planeadas. Aponte trasladó al cártel exactamente lo que el Estado había invertido años en enseñarle. Se le atribuye la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes en el estacionamiento del cine en 2004, así como la coordinación de múltiples emboscadas a fuerzas rivales en Guerrero y Sinaloa entre 2005 y 2013. Fue el puño del Chapo en múltiples guerras simultáneas, pero el episodio que cimentó su posición fue el verano de 2006. En las cercanías de Cerro Moynora, en el Triángulo Dorado, una unidad de fuerzas especiales detectó el anillo de seguridad del Chapo. Tras un tiroteo de horas, al caer la noche, con el cerco cerrándose, Aponte guió personalmente al Chapo a través de cañones y senderos montañosos que solo él conocía. Le salvó la vida. Según la reconstrucción de Río 12, ese acto le valió la lealtad incondicional del jefe. El 8 o 9 de abril de 2014, 6 semanas después de la captura del Chapo en Mazatlán el 22 de febrero, su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería cerca de Los Tanques, la Cruz de Elota, Sinaloa. Había sido sometido a un interrogatorio violento prolongado y ejecutado con 6 disparos en cabeza y cuello. 3 cuerpos adicionales aparecieron cerca, incluyendo el de un exmilitar del 8º Batallón de Infantería. No se encontraron casquillos en la escena. Fue ejecutado en otro lugar y arrojado ahí. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Existen 2 teorías sobre quién lo ejecutó. La más aceptada señala a pistoleros de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien se posicionaba como sucesor del Chapo tras su captura y eliminó a su jefe de seguridad como mensaje de poder. La segunda, menos documentada pero más inquietante, sugiere que los propios hijos del Chapo lo ejecutaron por haber permitido la captura de su padre. Lo que confirma el juicio de Brooklyn es perturbador. En el Bill of Particulars presentado por los fiscales el 20 de julio de 2018, Bravo aparecía como víctima identificada, descrito como ex guardaespaldas del Chapo. Un cuaderno presentado como evidencia contenía una lista de personas que el Chapo quería eliminadas, y el nombre de El Bravo estaba ahí. El hombre que le salvó la vida en la sierra apareció después en su propia lista de enemigos. El hombre más leal del círculo íntimo, ejecutado por la misma organización que defendió con su carrera y con su vida. Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, fuga de película. Nacido aproximadamente en 1986 en Culiacán, Pancho Chimal tomó su apodo del rancho donde creció. Se convirtió en jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y líder de los Chimales, una de las células armadas más violentas del cártel de Sinaloa. Comandaba hasta 60 hombres que se movían en convoyes de hasta 30 camionetas por Culiacán y Mazatlán. Controlaba distribución hacia Estados Unidos desde Culiacán y fungía como jefe de plaza en Agua Prieta, Sonora. Su acto más audaz ocurrió el 30 de septiembre de 2016. Ordenó la emboscada de un convoy militar que escoltaba una ambulancia con Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin, presunto primo del Chapo, herido en un operativo. A las 4:00 am, en la carretera México 15, sicarios en más de 8 vehículos atacaron con un rifle Barrett M82 antimaterial, granadas y armas automáticas. Murieron 5 soldados y 10 más resultaron heridos. Los sicarios rescataron a el Kevin de la ambulancia en movimiento. El Kevin fue encontrado torturado y ejecutado en Navolato en marzo de 2017. Rescatado para ser eliminado por los mismos que lo rescataron. Capturado el 18 de febrero de 2017 con un lanzagranadas, casi 5 kilos de metanfea y 2 millones de pesos, fue recluido en el penal de Aguaruto en Culiacán, una prisión estatal completamente controlada por el cártel, donde los internos disfrutaban de celdas con dominio con celulares, televisores, mercancía ilegal, alcohol y prostitutas. La noche antes de su fuga, organizaron una fiesta de despedida. Una fiesta de despedida en la prisión.
El 16 de marzo de 2017, un camión supuestamente cargado de madera llegó al penal. La maderería remitente era totalmente ficticia y el supuesto dueño del camión ni siquiera sabía conducir. El vehículo tenía un compartimento de doble fondo donde se escondieron Pancho Chimal, el Changuito Antrax, Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Limón y el 20. Simultáneamente, un motín planeado distrajo a los guardias. La fuga fue comparada en todos los medios con la del Chapo en Puente Grande. La historia se repetía como farsa. Sobrevivió un mes como prófugo. El 14 de abril de 2017, la Marina localizó una reunión en San Cayetano, Tepuche, zona serrana de Culiacán. Pancho Chimal combatió con un rifle R-15 con lanzagranadas acoplado antes de caer abatido en el tiroteo. Su funeral en Campo El 10 reunió a más de 200 personas. Las ofrendas florales eran tan grandes que debieron transportarse en tráilers. Durante el entierro en Jardines del Humaya se dispararon rifles y pistolas al aire. Ninguna autoridad se presentó. Tras su muerte, el liderazgo de los Chimales pasó a José Ángel Canovio Insunza el Güerito, posteriormente procesado en Chicago. El patrón es siempre el mismo. Cae un operador, emerge otro. El cártel funciona como un organismo que reemplaza células dañadas, adaptándose, mutando. La guerra de 2024 entre los Chapitos y las fuerzas de El Mayo Zambada en Culiacán, que dejó cientos de muertos y 11,000 desplazados en la primera semana, no fue una anomalía. Fue la consecuencia acumulada de décadas de traiciones, fuegos amigos y lealtades transaccionales. El mismo ciclo que comenzó en ese estacionamiento en 2004 cuando nadie le dio la mano al Chapo.